Hoy en Para Padres trataremos un aspecto fundamental en la vida de nuestros hijos, que es nada más y nada menos que la salud emocional. El bienestar de nuestros niños depende en muchas ocasiones del ambiente familiar que nosotros creamos, de la seguridad en la que nos apoyamos y, por supuesto, la capacidad de una comunicación abierta en el que nosotros permitimos que las emociones sean expresadas de forma saludable. Es importante reconocer las señales en las que nuestros hijos nos están mostrando que están padeciendo de ansiedad, de estrés, de quizás en muchas ocasiones hasta ciertos niveles de depresión y cuándo debemos intervenir. Para esto, en el día de hoy nos acompañará la psicóloga y terapeuta familiar Lourdes Asunción Pérez. Lourdes nos estará dando tips muy importantes de cómo saber manejar los niveles emocionales de nuestros hijos desde la temprana infancia hasta la adolescencia. Recuerden que educar no tiene solamente que ver con crear un ambiente saludable, un ambiente intelectual. Educar también tiene que ver mucho con la forma en que sentimos y expresamos estas emociones. No se nos mueva, que continuamos con más. Para saber y conocer la importancia de la salud emocional en la vida de nuestros hijos, queremos compartir con ustedes algunos consejos que, a pesar de ser muy sencillos, pueden realmente hacer la diferencia en la salud emocional y el desarrollo de nuestros pequeños. Fomenta una comunicación abierta y empática. Escucha activamente a tus hijos, valida sus emociones y crea un espacio donde se sientan cómodos expresando lo que sienten sin miedo a ser juzgados. Eso es algo muy importante, el tener una comunicación abierta en el hogar donde todos puedan comunicar y expresar qué es lo que sienten. Sea un modelo emocional. Los niños aprenden observando. Muestra cómo manejas tus propias emociones de manera saludable, ya sea mediante la respiración profunda, la reflexión o simplemente reconociendo tus sentimientos. También es importante que cuando estemos desbordados podamos tomar ese espacio donde nosotros empezamos a calmarnos y luego poder retomar la conversación desde el respeto. Establece rutinas y seguridad. Los niños necesitan sentir que tienen un entorno predecible y seguro. Establecer rutinas diarias les ayuda a reducir la ansiedad y sentirse más tranquilos en su entorno. Estas rutinas debemos de crearlas desde que tenemos los niños muy pequeñitos, porque saben ya qué es lo que les espera y esto les genera mucha tranquilidad. Fomenta la empatía y la resolución de conflictos. Enseña a tus hijos a reconocer cómo afectan sus acciones a los demás y a encontrar soluciones pacíficas para los problemas. Esto les ayudará a gestionar sus emociones en situaciones difíciles. Es un aprendizaje que les acompañará en toda su vida. Practica la paciencia y el autocuidado. Recuerda que el proceso de acompañar a tus hijos en el manejo emocional toma tiempo. No dudes en buscar ayuda profesional si lo necesitas y dedica tiempo a ti mismo para estar en equilibrio. La mejor forma que nosotros tenemos para ayudar a nuestros hijos es demostrarles con el ejemplo cómo podemos hacer las cosas. Dato curioso: a partir de los 2 años, los niños comienzan a experimentar emociones complejas como la vergüenza, el orgullo e incluso la empatía. Aunque su capacidad para entender y manejar estas emociones sigue en desarrollo, ya son conscientes de cómo sus acciones pueden afectar a los demás. Este es un buen momento para empezar a enseñarles sobre la importancia de reconocer y expresar lo que sienten y cómo esas emociones influyen en sus relaciones con los demás. Crea un ambiente emocionalmente seguro. Establece límites claros con amor. Practica la validación emocional. Fomenta actividades que promuevan el autocuidado. Promueve el tiempo de calidad en familia.
Estas son algunas de los consejos prácticos que quisimos compartir con ustedes sobre la importancia de la salud emocional en niños y adolescentes. Recuerden que parte del trabajo que tenemos nosotros como padres es mostrarles a ellos el camino de cómo reconocer sus emociones, cómo hacerse cargo de ellas y de qué manera manejarlas. Las emociones no son buenas ni malas, las emociones son simplemente eso. La diferencia la hace la manera en la que nosotros reaccionamos ante ellos, y el espejo de nuestros hijos somos nosotros mismos, así que siempre ten esto presente. Al regreso, nosotros tendremos aquí en Para Padres a Lourdes Asunción Pérez, terapeuta familiar y psicóloga, que estará hablándonos de la importancia de la salud emocional en los niños y adolescentes. Quédese ahí que regresamos en breve con mucho más. Gracias amigos por continuar en Para Padres. Tal como hablamos en nuestro segmento anterior, contamos hoy con la presencia de una psicóloga y terapeuta familiar. Ella es Lourdes Asunción Pérez y con ella estaremos conversando de la importancia de la salud emocional en nuestros niños y adolescentes. Lourdes, bienvenida, gracias por acompañarnos. Gracias, muy amable, gracias por invitarme. Para nosotros es muy importante, sobre todo como padres, la salud emocional de nuestros niños. A veces nos concentramos en que coman bien, en que hagan ejercicios, que pues asistan a la escuela, pero no siempre estamos tomando en cuenta la salud de nuestros niños. Vemos en muchas ocasiones conductas que no comprendemos, conductas que queremos castigar porque no sabemos manejar ni tenemos conocimiento qué hay detrás, porque el niño está actuando de una manera determinada, y saberlo nos ayuda a entenderlo y a tener una mejor relación y una mejor crianza con nuestros niños. Sí, mira, es interesante lo que tú planteas. Nosotros tenemos pendiente la salud física de nuestros niños, su rutina y evidentemente todo lo que tiene que ver con su compromiso y comportamiento en el ambiente escolar, incluso en lo que tiene que ver con el ambiente social extendido. Sin embargo, no siempre accedemos a la importancia de otros elementos que están ahí, que están detrás, y es ese equilibrio dinámico que debe haber en niños, niñas y adolescentes entre el bienestar y el bien ser. En la medida que un niño o una niña siente que está en un ambiente de bienestar, pues todo lo que son sus capacidades, incluso sus inquietudes, pueden aflorar con más facilidad y ser accesible hacia la familia. Y eso no ocurre en tiempos separados, sino que eso ocurre precisamente en el mismo ambiente de cuidado, de atención, de preocupación que tú estabas describiendo. La realidad de la salud emocional, del bienestar emocional de los niños y las niñas se construye y se manifiesta en la cotidianidad. Tenemos diferentes etapas. ¿Cómo podemos manejar nosotros estas necesidades emocionales que tienen nuestros hijos según la etapa en la que se encuentren? Sí, ciertamente la primera, que es una etapa que es la base, la que se va a reflejar posteriormente y que en cierta medida tiene unos elementos determinantes, que es la primera infancia. La salud emocional empieza desde la cuna, realmente. Y muchas veces los padres, las madres, los que acompañan niños y niñas, entienden que empieza a manifestarse cuando el niño está en capacidad de verbalizar lo que piensa, lo que siente y lo que necesita. Pero realmente todo eso empieza desde la cuna. En la medida que los padres, las madres, los cuidadores empiezan a relacionarse con estos niños, primero de manera sensible, darme cuenta de lo que puede estar ocurriendo con el niño o la niña. Y eso va a ser con sus necesidades básicas. Si el niño tiene hambre, si el niño tiene sueño, si está irritado, si lo que necesita es cariño y atención. En la medida que yo soy sensible, soy receptiva a esas necesidades y mi respuesta es oportuna, este niño va a empezar a tener una sensación de bienestar. Y eso es clave, porque no es solamente desde los sentimientos, sino que lo que ocurre en la primera infancia incluye la construcción de lo que es la arquitectura cerebral de este niño y esta niña, pero también de la manera como va a funcionar. Y esa estructura básica
es lo que nosotros accedemos en lo que muchos le llamamos temperamento o carácter. Ese temperamento o carácter tiene un componente congénito, sin lugar a dudas, pero tiene un componente muy importante que es con las experiencias tempranas. Esas experiencias tempranas lo definen a él como una persona importante en su medio, como un ser que es separado de mí, que soy su mamá, o de mí, que soy su papá. Y hay afirmaciones que de manera cultural la gente dice, no, porque ese es mi hijo, esa es mi hija, y yo con él hago lo que a mí me parece. Y ciertamente no. Desde ahí empezamos a ver que este niño pequeño es un ser diferente a mí y es un ser que tiene la capacidad de responder a mi persona y que tiene necesidades diferentes a las mías. Así que desde muy pequeñitos necesitamos acercarnos desde una perspectiva de respeto, de cuidado y te reitero, de la capacidad de comunicación que tiene este niño bien pequeñito. En la medida que él adquiere el lenguaje, entonces podemos ir trabajando otras áreas que le van a complementar en su capacidad emocional. ¿Cuáles son esas áreas? Que el niño pueda entender cómo yo me siento, comunicárselo, aunque él no me pueda devolver con palabras, tratar de interpretar, tú te sientes con hambre, te sientes triste, estás molesto, estás molesta, todo ese tipo de verbalización frente a un niño antes de que adquiera el lenguaje, lo va a preparar, el lenguaje hablado, ¿verdad? Lo va a preparar para eventualmente él empezar a devolverte y decirte yo tengo hambre, yo tengo sueño, yo lo que estoy es molesto, yo estoy triste, yo estoy asustado. Todos esos elementos son importantes en esa primera infancia. Le vamos mostrando de la manera en que ellos pueden verbalizar las emociones que van presentando. Eventualmente, claro. Porque desde antes la capacidad de mostrar lo que pienso y siento empieza muy temprano. Y esas conexiones son tan importantes hasta el hecho de cómo respondemos ante el llanto del niño. Antes se creía que no, que se quede llorando para que aprenda y no sabemos todo lo que le estamos diciendo a ese niño, que depende completamente de ese adulto para su cuidado. Así es. Y ese llanto es su forma de expresarlo. No que él se va a dormir solo, sin saber qué necesidad tiene ese niño de cercanía, de afecto, de que el latido del corazón de esa madre, que es lo que ellos conocen, es lo que les reafirma, estoy bien, estoy a salvo, estoy seguro. Ciertamente. No es ñoñería como se decía antes, con cultural. Tanto desconocimiento a nivel cultural. Sí. Es esa conexión que es tan importante, es esa figura de apego lo que va a determinar. Y sabemos ya por muchos estudios establecidos, Lourdes, que un niño se forma ya hasta los 7 años. O sea, tenemos esa ventana de oportunidad para formar un niño sano, para después no tener que arreglar cosas en la adultez. Ciertamente, y eso también da esperanza, o sea, el tú saber que ciertamente yo puedo haber cometido errores por inmadurez, por una circunstancia que yo estaba viviendo en ese momento. Por ejemplo, hay cuidadores que están muy cargados a nivel de trabajo, o hay conflictos en el ambiente familiar, que ese niño va a verse impactado por eso que ocurre. Y si bien es cierto, esa es la base, no significa que no es posible en la siguiente etapa poder seguir trabajando y recuperando las oportunidades para que ese niño tenga o esa niña tenga bienestar. Como te dije, hay unos niveles de determinación de lo que ocurre en primera infancia, pero tampoco es que significa que no es recuperable el equilibrio emocional posteriormente en la siguiente etapa del niño que está sobre todo circulado al tema de la escolarización. Cuando vemos ya un niño joven, adolescente, que tiene una cantidad de emociones a toda revolución, que se distancian de los padres de manera natural porque es parte de su crecimiento, que no sabemos en muchas ocasiones cómo podemos manejar todas esas emociones que pasan al mismo tiempo con esos adolescentes, ¿cómo podemos cuidarlo? ¿Cómo podemos cuidar esa relación que durante esta etapa, que a veces es muy retadora, tanto para padres como para hijos, podamos mantener esa armonía y esa relación buena? Porque, como bien lo mencionamos, es una etapa, es algo que va a pasar. Sí, fíjate, la adolescencia genera mucha preocupación en los adultos que están en torno a este adolescente,
sea una chica o un chico, y ciertamente porque están muy próximos a lo que somos nosotros, los adultos, ¿verdad? Y entonces ellos van mostrando muchas capacidades para cuestionar, muchas capacidades para reflexionar, tienen muchísimas habilidades para un ejercicio de autonomía, para un ejercicio de independencia, pero evidentemente dentro de un rango de inmadurez. Y probablemente, si tú me lo permites, quiero retrotraerme y poder tocar el tema de la infancia anterior, no de la primera infancia, sino la siguiente. Muchas veces en ese tiempo los niños son más abiertos a la influencia de los padres, están más pendientes del papá, reaccionan más al tema del afecto, a las instrucciones. Tú como adulto que tienes un nivel de poder mayor, físico inclusive, puedes tomar más control de este niño o niña, porque muchas veces el desafío para nosotros los padres y los cuidadores es ese equilibrio entre guiar y controlar. Y regularmente nosotros estamos muy hacia el ejercicio del control. Y eso en los chicos que están en una edad previa a la adolescencia resulta un poquito más fácil. Ya cuando tú tienes un adolescente que tiene mucho más capacidades de autonomía, que está retando los temas de control, entonces se nos hace más difícil. Y en ese momento nos olvidamos de que es muy importante una habilidad paterna de los padres, de las madres, de los cuidadores, que es el tema de la guía. Y muchas veces entendemos, no, este chico no me está escuchando, siempre escuchan. Los adolescentes siempre escuchan. Lo que ocurre es que nosotros queremos dar muchos discursos y no estamos abiertos a sus respuestas. Y esperamos que ellos siempre estén de acuerdo. Así que si él me responde en un sentido contrario, con una propuesta diferente, eso yo como adulto me siento retado, me siento irrespetado. Si hay algunas actitudes en estos niños medio petulantes, también nos sentimos en cierta manera chocados, y eso produce una distancia muy fuerte en la capacidad de conversar con estos adolescentes. Por lo tanto, con el adolescente hay que dar espacio para escuchar. Es muy importante esta parte de la escucha, porque muchos de estos niños, cuando tienen la oportunidad de expresar ese sentir, precisamente de lo que se quejan es de eso. Sí. No me escuchan, no me escuchan. Me siento ignorado y todavía ellos necesitan de ese afecto. Claro, tenemos que darle la oportunidad a ellos de decir, mira, quiero ahora estar contigo. Porque lo hacen, lo dicen, hoy quiero ver una película contigo. Van muchas veces y se te tiran en la cama buscando ese abrazo. Así es. Ellos necesitan todavía a sus padres. No podemos soltarlos, tenemos que irlos llevando de a poco para que pueda ser sin un camino que no tenga pues tantas piedras, tantos tropiezos, y recordar que muchas de las cosas que suceden durante la adolescencia los puede marcar por el resto de su existencia. De hecho, durante todo el desarrollo tenemos que tener esa reflexión, desde el niño pequeño, el niño puber, incluso el adolescente, tener la conciencia de que muchas de mis aproximaciones, muchas de mis palabras, muchos de mis gestos lo van a marcar. Y lamentablemente muchas de esas marcas pueden implicar situaciones difíciles más adelante en la vida, pero también en el momento mismo en que ocurre. Entonces el rechazo, el ignorar, la negligencia ante niños, niñas y adolescentes producen marcas que muchas veces se proyectan en lo que es la vida adulta. Y ciertamente en la adolescencia, de nuevo, esa capacidad de ser sensible y de ser receptivo en los padres, en los cuidadores, es fundamental, porque los adolescentes pueden hacer muchos silencios, pueden tomar muchas distancias, y no necesariamente es que me están rechazando, es mi reacción a esa distancia que muchas veces produce mucho mayor malestar. Entonces, estar abierto a preguntar, porque nosotros los adultos siempre asumimos que no lo sabemos todo, y podemos tener algunas ideas de lo que puede pasar, y aproximarse desde una pregunta es mucho más útil que desde una sentencia, y empezar a decirle a un muchacho que viene, una muchacha que viene con la cara seria, no, pero tú estás como molesto hoy, pero hacerle la pregunta, o sea, ¿qué es lo que te pasa? Yo te observo y me parece como si tú estuvieras molesto. ¿Estoy en lo correcto? Y probablemente este niño o esta niña lo que te va a decir, no, yo no estoy molesto, yo lo que estoy aburrido, yo no encuentro qué hacer. Y entonces, pero si yo empiezo desde una máxima diciendo,
diciéndole, no, 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 quítame esa cara porque tú no tienes problema. Y esa es una afirmación también muy común en la cultura, de entender que el adolescente, el niño, el infante, no tiene problemas, no tiene los problemas que tú y yo tenemos, pero ellos tienen problemas en su cotidianidad, tienen problemas para resolver las cosas, tienen problemas con sus compañeros, tienen la necesidad de ser aceptados, tienen la necesidad de ser acompañados, tienen la necesidad de ser exitosos en las distintas etapas de la vida. Y ese éxito, lamentablemente, muchas veces está marcado por los principios y los prejuicios de nosotros los adultos, que impactamos la vida y las relaciones sociales de estos niños, entrando contenidos, actitudes, respuestas que son del mundo adulto, y la pasamos a los niños y las niñas, lo que generamos un nivel importante de estrés. Justamente ahí quería llegar. ¿Cuáles son los signos que muestran estos niños y adolescentes cuando tienen esos niveles de estrés, de ansiedad? ¿Cómo podemos nosotros, los padres, identificar cuando nuestros hijos están pasando por un momento donde necesitan definitivamente que nosotros hagamos una intervención y que tratemos de ayudarles? Mira, a mí me gustaría que, bueno, públicamente, popularmente, la gente utiliza mucho el concepto de ansiedad, que es una categoría clínica, pero podemos ver niveles de inquietud en los niños, cambios en su comportamiento. Algunos niños se encierran mucho cuando están o ansiosos o con mucha carga de tristeza, porque también los niños manejan niveles de tristeza, y tanto la ansiedad como la depresión como categorías clínicas pueden ocurrir en los niños, pero no necesariamente todo lo que nosotros vemos de un niño que tiene 3, 4 días con un semblante triste, no tenemos por qué afirmar que es una depresión, o un niño que está sumamente inquieto, irritable. Podemos ver niños que tienen interrupción en su sueño, que generan muchos sueños con contenido de pesadilla, de inquietud. Pudiéramos estar pensando que es un niño que está pasando por una situación que lo está poniendo en un alerta excesivo, porque los niños, los adolescentes y nosotros los adultos respondemos con el estrés a las situaciones que vemos como amenazantes para nosotras, y esa amenaza la puede ser real, como que yo voy pasando por un lugar y me aparece un perro y yo salto porque tengo la preocupación de que el perro me puede ladrar, pero también puede ser percibida como que yo creo que mis padres no me quieren, yo creo que no soy importante, no logro tener éxito con mis amigos, y todo eso son contenidos donde yo me siento amenazado como niño, como niña, como adolescente, y mi cuerpo responde a eso. Y el estrés tiene un componente orgánico, donde igual que a nosotros, a los adultos, ¿verdad?, se nos disparan las hormonas del estrés, el famoso cortisol, se nos disparan neurotransmisores que nos ponen en alerta. Para algunos niños ese alerta es atacar. Hay niños que frente al estrés o a situaciones de inquietud están peleando constantemente, son respondones, agreden físicamente, porque es el estilo para responder al estrés, como pasa con algunos adultos. Claro. Y probablemente algunos adultos no pasen al golpe físico, y es más frecuente en los niños, pero a veces hasta los adultos lo vemos, ¿no? Y otros niños, al contrario, lo que hacen es que se retraen, es como si se paralizaran frente a todo lo que está ocurriendo. Y otros niños, sin embargo, empiezan a buscar apoyos en terceros. Entonces, lo mismo que ocurre con nosotros, ocurre con los niños, solo que no siempre ellos tienen el recurso adulto para resolver la situación. Muchas veces depende de las decisiones del adulto. No todos los niños tienen los recursos, y adolescentes por su inmadurez, y en el caso de los adolescentes por una dificultad para el autocontrol, porque esa capacidad va madurando en el trayecto del tiempo, y es en la adultez que terminamos teniendo muchos más controles con nuestra autorregulación. Sí, es incluso algo fisiológico, es la corteza prefrontal, claro, que no está desarrollada, y nosotros entendemos que los vemos grandes y que ellos tienen que reaccionar de esa forma. Sin embargo, su proceso de maduración todavía no está completo. Vemos que hay muchas situaciones que los pueden llevar, como tú bien presentas, a estos estados. Una de estas situaciones que tienen que enfrentar los niños es cuando se da un proceso de duelo en la familia, cuando perdemos un ser querido, cuando perdemos el perrito, cuando la dinámica familiar se ve alterada
por una pérdida, que puede ser incluso por el divorcio de los padres. Y no sabemos de qué manera ayudarlos. ¿Cómo podemos nosotros, que en muchas ocasiones también estamos atravesando por ese proceso, cómo lo manejamos? Sí, hay dos cosas importantes frente a las pérdidas que pueden ser incluso pérdidas de vida. Hay que tomar en cuenta que una cosa es cuando es oportuna, se pierde un abuelito que ha estado enfermo, que ya es bastante maduro, o cuando no es oportuna. Yo pierdo un hermano que es muy joven, pierdo a mi mamá, y no es en un proceso, digamos, de evolución de una enfermedad, sino que es algo repentino. Entonces, cuando las pérdidas no son oportunas, en términos de pérdida de vida, hay que explicarle a los niños desde chiquititos, hasta los que están en cuna, hasta los adolescentes. Hay que explicarle dentro de su nivel de desarrollo qué pudo haber ocurrido. Hay que hacerle saber con un contenido respetuoso, lo más sereno posible, lo que ha ocurrido. Si es por un elemento de enfermedad, muchas veces es, digamos, relativamente más fácil, porque tú puedes explicarle al niño, mira, tú viste que tu papá, tu mamá o tu hermana ha estado yendo mucho al médico, se estuvo tratando, estuvo interna, pero lamentablemente no fue posible que ella se curara. Entonces, para un niño pequeño, para un adolescente, es como ver el resultado de un proceso. No es lo mismo que te tengan que informar que tu hermanito que se fue a jugar fútbol, tuvo un accidente en el camino, cuando yo me acabo de despedir de él. Entonces, poder explicar eso lo más sereno posible es importante. Que la información no tenga que incluir demasiados detalles innecesarios, porque a veces sometemos a los niños a unos niveles de información innecesarios que muchas veces ellos mismos no los pueden manejar. Dar el espacio para que el niño entonces te explique qué está entendiendo de lo que ocurrió, porque nosotros cuando estamos en situaciones emocionales muy intensas, incluso nuestra capacidad de razonar, de procesar la información se ve limitada. Lo mismo ocurre con los niños. Y entonces poder decirle, tú has entendido qué es lo que ha ocurrido, y luego entonces pasar a la otra parte, que es a nivel de los sentimientos. Tú puedes ser un modelo de esos sentimientos. Frente a esa noticia yo me he sentido sorprendida, estoy muy triste, no sé cómo responder. Y el niño va mirando, el adolescente te va mirando como un espejo. Y luego entonces tú le puedes preguntar, ¿cómo tú te sientes? ¿Qué te pasa? ¿Qué te gustaría hacer en este momento? Y entonces ir acompañándolo de manera despacio. Hay que seleccionar a una persona que esté en capacidad de hacer eso, porque si el adulto que va a compartirlo está también impresionado, es muy difícil. Entonces, darle la información de manera adecuada, sin detalles innecesarios, poder explorar el término de sus sentimientos y luego poderle explicar cuáles son los pasos y cómo a futuro él o ella se pudiera sentir. Es la mejor manera de acompañar a un niño frente a las pérdidas. Tenemos el tiempo justo, pero no quiero despedirte sin que antes nos digas en qué momento debemos buscar ayuda, en qué momento debemos decir, no puedo sola con esto, es necesario una intervención de un terapeuta. 3 recomendaciones. Lo primero es que si yo como padre, madre o tutor no me siento con todas las herramientas para manejar lo que está ocurriendo con mi hijo, debo buscar apoyo. Y no tiene que ser una situación excesiva que esté ocurriendo con mi hijo. Hay temas en los que probablemente la rutina, las situaciones de crecimiento yo no las sé manejar. Lo segundo es si hay un reporte de terceros como la escuela, otro familiar que está señalando que hay situaciones que pueden ser problemáticas. Y lo tercero es que muchas veces el mismo niño o niña comunica que quiere compartir información con un profesional. Excelente tu intervención, Lourdes, de verdad que nos has dado mucha luz sobre un tema tan importante como es la salud emocional de nuestros hijos. Muchas gracias. Queremos agradecerte el que nos hayas acompañado aquí en Para Padres. A ustedes, amigos, invitarles a que se queden ahí porque nosotros, tras una breve pausa, regresamos con más de nuestro contenido. Recuerden que estuvo con nosotros Lourdes Ascensión Pérez, quien es psicóloga y terapeuta familiar.
Ya estamos de regreso con más el contenido de Para Padres, hablando de la salud emocional de nuestros hijos. Ese ha sido el tema en el día de hoy. Y parte de lo que hemos conversado con nuestra invitada, Lourdes Asunción Pérez, ha sido justamente cómo nosotros como padres podemos manejar la salud emocional de nuestros hijos. ¿Cuáles son aquellos elementos que nos dicen que debemos intervenir en un momento determinado cuando nuestros niños empiezan a mostrar signos de estrés y de ansiedad ante las distintas situaciones que vivimos en la vida? También compartimos con todos ustedes algunos tips muy interesantes de cómo podemos nosotros ayudar a nuestros hijos a manejar estas situaciones que les ayuden a tener una mejor salud emocional, teniendo una escucha activa, promoviendo, por supuesto, la importancia del autocuidado, la manera en que nosotros modelamos a través del ejemplo cómo respondemos ante las distintas emociones. Es algo que les va a ayudar a establecer rutinas y límites claros. Recordar que los niños, al tener rutinas, saben qué es lo que les espera y esto les genera una situación de seguridad. La salud emocional es tan importante en la vida de nuestros hijos como la salud física. Es algo que no debemos descuidar y no tenemos que esperar grandes eventos importantes ni situaciones para buscar ayuda en caso de que nosotros como padres no tengamos pues las herramientas que les permitan a ellos manejar este tipo de situaciones. Recuerde que tener una infancia sana, una adolescencia sana, nos va a evitar tener que cuidar y arreglar adultos que ya tengan situaciones mayores. Ese ha sido parte de nuestro contenido en el día de hoy, hablando de la salud emocional aquí en Para Padres. La invitación está abierta a que ustedes nos acompañen en una próxima entrega y, por supuesto, agradecerles, como siempre, su compañía. Hasta la próxima. Perfecto, lo tenemos. Buenísimo. Vamos a la promoción.